L'amor ye universal, pues amar al to pa, al to güelu o al to perro, pues amar a un collacio, la mar, l'azul del cielo o cualquier cosa en sin más. Pero en sin amor, el mundo non podría xirar. Esta ye una historia d'amor. Una historia d'amor entre un home y una muller, entre un güelo y una abuela, entre Manuel y Manuela. Manuel y Manuela vivían al llau de la carretera. Un día que estaba en la huerta Manuel regando les plantes, oyó de sopitú: «Güey, dende les 7 tenemos gran baile na plaza del pueblo. A verai vos todos y toes». Manuel pusose per contento y foi a apuntarlo a Manuela. «Ay, Manuela, ¿sabes? Ay, podemos ir a bailar. Hay baile en la plaza del pueblo dende les 7. Y Manuela retrucó: «Ay, Manuel, non toi pa bailes, non toi pa fiesta. Ay, non ves que toi vieja». «Ay, pero qué cosas tienes, Manuela. Pero si tú es guapa, como el sol». Y entonces Manuel agachóse, agarró un catasol y púsolo na orella. Manuela sonrió y Manuel dice hoy: «Entaína, vamos a ir a bailar». «No, Manuel, que non toi pa fiestes. Además, toi fea como una pita en sin plumes». «Pero ¿cómo dices eso? Tú es guapa, guapa como el sol. Entaína, que vamos a ir a bailar». Entonces Manuela agarró un lápiz y Manuel entrugó: ¿qué iba a hacer con aquel lápiz? «Voy a pintar los huellos, que tengo los murnios como una noche en sin estrellas». «¿Qué cosas dices, Manuela? Tú es guapa como el sol y los tus huellos rellumen como les estrellas. Y entaína, que vamos a ir a la plaza a bailar». Manuela sonrió. «Va, ¿qué cosas tienes, Manuel?». Y entonces agarró un pincel. «¿Y ahora qué vas a hacer con ese pincel?». «Voy a pintar les pestañas, que tengo les cortes como les patas de una mosca». «Ay, qué cosas tienes, Manuela. Y es guapa como el sol y los tus huellos rellumen como les estrellas y les tus pestañas son como herba recién segao». «Ay, qué cosas tienes, Manuel. Y entaína, que tenemos que ir a bailar. Ay, espera». Y entonces Manuela agarró un bote. «¿Qué vas a hacer con ese bote ahora?». «Ay, voy a echarlo en la cara, tengo unas arrugas que parezco un figu paso». «Ay, Manuela, les dos arrugues son guapes como les nueces de una tarta. Y entaína, que tenemos que ir a bailar». Entonces Manuela agarró una barra para los labios. Y entonces
Manuel entrugó una vegada más. «¿Y ahora? Ai, que vas facer con eso?» «Ai, Manuel, voy pintar los labios. Ay, tengo los ariaos que parecen un argallo. Así, ahora, ay, ya non tan ariaos como un argallo, di, los tus labios tan secos, pero como arena del desierto. Ay, qué cosas me dices. Y en Taína, Manuela, por Dios que no llegamos. Ay, espera, voy a ir al cuarto, voy a agarrar una falda. ¿Una falda? ¿Ahora? Sí, para tapar les pates, que tengo les flaques. Ay, parece una garcia. Ay, Manuela, mira, tú ya es guapa como el sol, los dos huellos relumen como les estrellas, les pestañas parecen herba recién segao, les arrugues son como nueces de una tarta y los labios son como la arena del desierto y les dos pates son como les de una andarina y en Taína, que no llegamos. Entonces, Manuela agarró a Manuel pel brazo y colaron, por fin, para la fiesta. ¡Ay! La siete ya estaba bailando. Entonces, Manuela, mirando no más fondero de los huellos de Manuel, dice hoy: «Ay, Manuel, qué guapo estás». Agachóse por un catasol y prendió en el chileco. Después vio que los huellos de Manuel rellumaban también como les estrellas y les pestañas eran como herba recién segao y los labios como arena del desierto y les arrugues eran como nueces de una tarta. Y entonces, agarrándolo bien, dice hoy: «Manuel, y es guapo como la lluna». Y fundiéronse en un beso y siguieron bailando. Que me quiten lo bailar a Sodoma asturiano, que bien se baila con sidra, tu música va sonando en fiestas y romerías. A Sodoma asturiano, con la gaita y el tambor, como dicen los paisanos, y este Asturias es lo mejor. A Sodoma Esta es una historia de mar y de amor. Nuna isla donde había un faro que estaba bien lloñe, donde ni siquiera llegaban los barcos. Allí vivía una neña que ocupábase del faro, de tenerlo limpio y de que la luz tuviera siempre prendida. Aquella neña ya era per especial,
porque de xuro que en Siamás vos entrugasteis. ¿Qué es lo que pasa con los corazones escacharraos? Con los corazones que tan mancaos, que tan fechos una yaceria. ¿Sabéis lo que pasa? Cuando un corazón está perdido, cola pa'l mar, ¿sí? Y esta niña gárralos na sablera y ocúpase de ellos, dallos mimos y fai todo lo posible para que los corazones pónganse saninos. Todos les mañanes la niña vaxe a la sablera y garra perente les soles, en sin meterse mucho en el agua porque dai mucho mieu y en Siamás se mete, garra todos los corazones que llegan a la vera a la mar. Hay corazones grandes, de madera, bien pesiaos. Hay corazones blandinos y cuadriculaos. Hay corazones chiquininos y duros. La niña gárralos y guárdalos nuna caxa, entre algodones, pa' que estén bien calentinos. Y curia d'ellos. Dallos miminos, cántallos. Ea, 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 ea. Hasta que, después de un tiempo, entamen a yatir, como al principio. Entonces, mételos nuna barca y tornan al so lugar d'origen, ¿sí? Pero esto pasa cuando ya tan sanos. Mirai, una noche estaba la niña nel faro, pellando les ventanas, porque había entamado a orballar. El orballo pronto fízose muga y después también vino acompañado de una bona ventolera. Luego también empezó a refocilar y fízose una bona boreada. Tan grande era la boreada, la tormenta, que la luz del faro apagóse. El faro quedóse en sin luz. Pero justo en ese momento, la niña diose cuenta que en el mar había un corazón pidiendo ayuda. Ella, que tenía tanto miedo a meterse en el agua, no lo pensó ni dos veces. Bajó a la sablera, subióse en una barca y remó, 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 hasta que llegó donde estaba el corazón. Llovía mucho, mucho, y hacía un viento, y la barca iba de un lado para otro. Pero justo cuando estaba donde el corazón, estiró un bracín para agarrarlo. Y entonces una ola gigante envolvió a la niña, envolvió al corazón, haciéndolos desaparecer. Pero todas les tormentes finen. Y de nuevo, otra vegada más, relluma el sol. A la mañana siguiente, pero entre los roques, allí estaba la niña junto al corazón, junto a un cámbaro. La niña abrió los huellos y entonces vio que el corazón non yatía. Garrólo y hizo lo que hacía siempre. Metiólo en una casa con el resto corazones. Ajá. Aquí va a estar bien, cuidadín.
Asina. Ajá. Ea, 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 ea. Pero el corazón non respondía, non espabilaba. Asina pasaban los días. La neña mimábalo, daba calorín, cantaba y contaba historias, facía rebelguinos, pero el corazón non espolletaba. Los otros corazones sí, iban tornando al seu lugar de orixen na barca, pol mar. Pero este seguía pachuchín, hasta que una noche, cuando la niña estaba a punto de apigazar, estaba peseando los huellinos y entonces oyó: quieren los latidos del su propio corazón. En Siamás habíase parado a escucharlos, siempre había estado atenta del resto de corazones, pero non del suyo. Entonces miró al llau y vio que allí estaba el corazón batiendo el mismo son que el de ella. Dende entonces el corazón malín vive na isla, nel faro, xunto con la neña, y xuntos reparen el resto de corazones. Y collorín, collorao, este cuento está afinao. Tum tum, 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 tum tum. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Tum tum, 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 tum tum. Esta é unha historia de sueños. Sí, porque da cuando, non sempre, los sueños cúmplense. E esta é a historia dun sueño cumplido. De una niña, de una rapaza que soñaba toda la vida con ser princesa. Sí, toda la vida leyendo libros de príncipes azules y princeses. Ella quería ser princesa, ir con zapatos bien empicoretada de princesa, vivir en un palacio, casarse con un príncipe y comer perdices. Y bueno, resulta que los sueños, ¿da cuándo? Cúmplense. La rapaza fízose princesa y casóse con un príncipe al que prestaban les perdices abondo, pero una cosa lle prestar y otra lle que non comía otra cosa más que perdices. Perdices para almorzar, perdices para la tarde, para la noche, para cenar, a todas horas. Perdices guisáis, perdices a la plancha, rellenes, al micro, todo el día perdices. Y lo peor de todo es que la princesina tenía que servirles en picoretá, nestos zapatos, sí, nestos andamios, que parecía que iba a subir el angliru todos los días. Tenía el yombu estrozado. Y además, cuando le ponía el plato delante al príncipe, el príncipe siempre decía: tan soses, tan quemáis, tan rancies, tan saláis. Y era un repugnante. Así que col tiempo la pobre princesina foi doblando el yombo. Sí, por día subía aquí en riba
y por perder todas las ilusiones y los sueños que tenía. Asina que decidió cuntalo. Un día que iba a mercar perdices pa comer el príncipe, atopóse con otras mujeres y díxollos. Pero les mujeres dixeron a ella: «Ai, que se haraste, tú colles princesa boba, ui, que protestona. Hay que ver, y que existe por cocinar perdices, y yo que tengo que cocinar andariques». Pero no quería ser princesa, y lo tienes, ala, a pochina. Asina que la rapaza pesió la boca y nun faló con naide más. Tornó pa casa, miróse en el espeyu y entraron y ganes de llorar. Tantes ganes que tuvo berrando todo el día hasta quedar vacía. Sí, diose cuenta que estaba fartuca del palacio, del príncipe, de los zapatos, de las perdices y hasta de los pies que tenía los estrapallados. Estaba fartuca de todo. Y entonces dixo: «¡Basta!». Y xusto en ese momento apareció una fada que son de esas fades que aparecen siempre que uno dice basta, de esas que llevamos dentro. Y entonces garróla, abrazóla, y la princesa achucóse en el pecho la fada y siguió berrando, pero garró fuerzas, porque al día siguiente la princesa coló del palacio, deseó les perdices al príncipe, al palacio, a los andamios, deseólo todo. Tornó para el pueblo y camudó aquellos andamios por otros mucho más prestosos y afalladizos. ¿Dónde va a parar? Con unas almadreñas. Estaba ella mucho más contenta. Eso sí, diose cuenta que no necesitaba a naide que la salvara, ni a un príncipe, ni a un bombero, ni a un torero, ni a naide. Solo ella tenía que quererse a sí misma. Y collorín collorao, este cuento está afinado. Y como estas historias falan de amor, voy a contaros una personal, sí, una propia. Pasóme a mí, bueno, en realidad voy a compartir con vosotros y vosotres un regalo de una morina mía, de una collacia, d'Olga. Regalóme este libro y yo tenía ganas de contarlo de alguna vegada. Este libro, que llámase con el mismo nombre que ella, llámame a mí, Amorina. Y es la historia de Amorina Motosierra, que está escrita por Daniel García Granda y Andreu Limas Durán. Vamos allá, voy a poner les siguientes. Santiguai-vos a puñaos. ¡Oh! Nun guajucu muy real, estos fechos tan basaos. Y entonces Amor enritóse mucho y arrollicóse pel suelo, espatusió, dio glallíos y zotó un zapato al cielo. ¡Ay! Y al minuto, camudando de focicu, se le quino, ya aplomada, de rodillas, pero digna, dixo y asina a sopa. Castígame en sin tele, castígame en sin WhatsApp, en sin playa, en sin patines, en sin todo y en sin nada. Pero papa, por favor, no me lleves otra vuelta a la clase de Bigulín. Oh. Y nestes pasó una mosca. Oh, quiciales y era un ángel.
El paisano diose maña y agarrando el zapato al vuelo, upó a Morina del suelo. Punxo voz tienra y melguera pa explicar y todo a la neña. Atiendi pa acá, Morina. Estes clases de música llámense método Suzuki y pa aprender funciona asina. El pao, la ma y la fía toquen los dos xuntinos. Va a prestarte pola vida cuando al unísono sienta sonar los dos vigulinos. Ay, a Morina berró. Ay, non, ay, deixaimen sin vacaciones en Martín Porra, deixaimen sin campamento en Calahorra, en sin diario, en sin fabada, en sin todo y en sin nada, pero non quiero el método Suzuki, nin tocar el vigulín. Y el ángel voló de vuelta, aunque tenía cara mosca. La má atopó aquel xareu y en vienda Morina fuina y daqué desafiante, púnsose a bondo pedante, y errambía y acafiante. ¿Qué me cuentes, Morina? ¿Nun quieres ser como Vivaldi y sentir los vigulinos llorándote en los ollíos? ¿O tocar como Malikian y espelurciar la emoción de siñeru pasiarinos? Cuando digo que non, ye que non, aneció a Morina. Deixaime en paz col Suzuki, deixaime en sin cumpleaños, en sin cuentos, en sin besos, en sin reyes, en sin sueños. Y espetó. Que vos dio a los cuarentones col chelu y col vigulín, que zuna con ser famosos, nin vigulín, nin chelu, nin piano, nin tambor, guitarra o gaites. Y non me pongáis la tele con programas de cocina pa guajes. Non me presta, non motiva. Nin el fútbol, nin que voz, nin concursos pa escoller. La guapura femenina, ay, dizuelita, y un escarnio explotar a una neñina. El cuarentón de sopá glayó como un energúmeno. ¿Entós? ¿Qué coi me quieres? Camudando de focicu, seliquino y aplomada de rodillas, pero digna, dixo y asina a sopá. Mañana vos lo cuento. Y coló como un suspiro y fue a echar la tarabica para trancarse con misterio en el so cuarto. La mosca estrapallóse en el cristal de la ventana. L'anxelón quedó espetao na viga la tellavana. A la mañana siguiente el almuerzo nunca vagaba. Sopá sorbía el café. La madre andaba azotada. La tensión iba en aumento. La neña non entainaba. Amor ya tardaba mucho en tarazar la tostada. La guajuca rompió el cielo con la última migalla. Va, bien. Acepto. Acepto de ir a ese método Suzuki. Xuro, prometo, doivos la mía palabra de honor. Eso sí, con les míos condiciones. Aprender paz positivo y la música per guapo. Y vosotros sois muy majos, pero yo quiero ir a clases con abuelito para arrancar la motosierra. Ay, estás como una cesta figos, amor. Ay, fía, la motosierra non é un instrumento, nin de cuerda, nin de percusión, nin de viento. Cuerda sí que tiene, por lo menos la de abuelito, retrucó la muy resabiada. Escuchaime un momentín, razonó. Si non falto nunca a clas, en antes que tea frío, más frío que la llave del horru, y xiele el agua del río, mano a mano con mi abuelo, echo a andar la motosierra. Brrr, brrr, brrr.
y corto tueros, corto estaques, corto palos, corto cañes, corto pinos y pumares para xuntar una pilona y tizar la chimenea, que se vea fumarea dende Berlín y Blimea. Y añadió: mientras escuchamos el invierno de Vivaldi calentinos y con madera de abeto, faigo Stradivarius pequeñinos. Y mami, si te presta, convidamos a Malikian a afinar los virgulinos. Más gorda nun val prau, dixo el sopá. Pa mexar y nun chargota, dixo Somá, rendía a la ocurrencia. Y en sin camudar de focicu, seliquino y aplomada, digna como una reinona, dixo asina pa afinar. Y la mi última oferta. Quiero el método Suzuki de ir a aprender con güelito y desear de la posguerra. Quiero que en clase todos me llamen Amorina Motosierra. Y que está claro, ya lo decíamos desde el principio, el amor fai xirar el mundo.